Dentro de los agradecimientos también decir que me gusta mucho Cartagena, me siento como en casa porque aparentemente el adelantado don Pedro de Heredia debe ser algún tipo de pariente lejano mío porque hasta me encuentro un poco parecido. Después de rendirle tributo al pariente, vamos al grano. Esto es un tema bien controversial, sobre todo en atención a que la quimioterapia en el cáncer de ovario ha tenido cada vez mejores resultados. Y es un tema de extrema controversia entre quienes defendemos la cirugía primaria y quienes defienden, y a veces también defendemos, la neoadyuvancia antes de una cirugía de citorreducción. Y como bien dice ahí, nosotros, Daniel Sanabria también, representa también este grupo de acá arriba, ¿cierto? Los que podamos, y aquí no hay muchos oncólogos médicos, son los que más bien fumigan, ¿sí? Entonces, este gallito, eterna pelea entre los que defienden la neoadyuvancia antes de la cirugía y los que defienden la cirugía upfront es real. Son distintas enfermedades los cánceres ginecológicos. No todos se tratan igual, si no sería muy fácil, ¿cierto? Y no habría subespecialidades. Y la realidad es que la gran mayoría de las pacientes con cáncer de ovario se mueren de cáncer de ovario. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las veces recibimos pacientes con enfermedad avanzada. Yo creo que todos tenemos la experiencia y en el recuerdo, como ginecólogos generales, haber recibido pacientes en estas condiciones que tienen una enfermedad avanzada, con ascitis, con carcinomatosis peritoneal, donde la mayoría de las personas consideran que esto es una sentencia de muerte, y muchas veces lo es. ¿Por qué es así? Porque a diferencia de los tumores de endometrio y de cuello uterino, que son nuestros otros dos grandes tumores, y que se diseminan a través de los ganglios o por diseminación directa, el cáncer de ovario desde muy precoz exfolia células, así como el diente de león, y vuelan por todo el peritoneo. Y se implantan en los lugares más inverosímiles. Eso hace que la manera de tratarlos que tenemos sea muy distinta, no podemos podar todo. Entonces, como inicio de esta charla, recordar que el cáncer de ovario epitelial es un cáncer que se disemina de preferencia de manera peritoneal. El tratamiento casi sin excepción va a ser una combinación de cirugía y quimioterapia, y que la calidad de la citorreducción primaria, o sea, lo que logremos sacar del tumor, va a ser lo que va a determinar con mayor probabilidad el pronóstico de la paciente, tanto en sobrevida como en intervalo libre de enfermedad. Y es por eso que todos los guidelines que hay de manejo de cáncer de ovario se centran en la necesidad de citorreducir al máximo a las pacientes. Esto no es muy difícil, o sea, no es muy fácil de lograr, y por eso tanta heterogeneidad de resultados. Entonces, cuando vamos a los primeros estudios que ya tienen 20, 30, 40 años, nos encontramos con que esto ya era algo que se había observado. Y fíjense que, en estos que son los estudios clásicos de Hoskins, él demostraba que mientras más tumor le dejábamos, más mortalidad había. Eso es como lógico. Pero ¿qué tan agresivo hay que ser con la cirugía para que tenga algún efecto? En el fondo, cada vez que nosotros aumentamos la cantidad de tumor que sacamos, vamos mejorando la posibilidad de que esa paciente sobreviva. Y esto es dramático cuando lo llevamos a números. O sea, una paciente a la que le dejamos una cantidad de tumor de apenas 2 centímetros, que es como el porte de un Lego de los chicos, esa paciente tiene una sobrevida estimada de 3 años, en el mejor de los casos. Pero si no le dejamos nada, esto aumenta a 106 meses. Eso es un trabajo antiguo. Piensen que aquí estamos hablando de que lo que se publicó el año 2006, que tiene pacientes que datan del año 89, donde las quimioterapias no son las quimioterapias que tenemos ahora, donde las energías que utilizamos para operar no son las mismas que habían en ese tiempo. O sea, todo era peor en ese tiempo y ya había esta diferencia tan sustancial. Fíjense, o sea, casi 10 años de sobrevida por hacer bien las cosas versus menos de 3 años de sobrevida por hacerlo casi bien, es relevante. Entonces, de esto se hizo eco la comunidad gineco-oncológica y la cirugía oncológica y empezamos a ser más agresivos, nos empezamos a salir de solamente la pelvis y el paradigma de la cirugía del cáncer de ovario, que era para la mayoría de nosotros cuando nos formamos en ginecología general, que era sacar del útero y los ovarios de manera un poquito más complicada, empezó a salir de la pelvis, empezamos a sacar trozos de intestino, empezamos a sacar el vaso, empezamos a meternos al hemiabdomen superior y eso se vio reflejado en que la estadística nos diera mejores sobrevidas.
Entonces, el paradigma quirúrgico cambió desde sacar más o menos todo lo que se pueda sin matar a la paciente, a dejar lo menos posible y finalmente no dejar nada. Esa ha sido la evolución. Este es un estudio muy bonito de cómo ha ido progresando o cómo ha ido evolucionando el paradigma quirúrgico. Y esto está hecho por el mismo tipo que publicó en el año 92 estos primeros estudios. ¿Cuál es el precio? El precio es la morbilidad. Entonces, cuando nosotros sometemos a una paciente a esto, además la sometemos a la morbilidad asociada con estos procedimientos enormes. Y muchas pacientes se van de reoperaciones por sangramiento, o hay que drenarles una colección subfrénica, o hay que drenar una efusión pleural, porque estas cirugías son enormes. Por supuesto, entonces, que para poder ofrecer una buena sobrevida, o una sobrevida mejor que el desde, necesitamos pagar este precio. Es como pagar el peaje para ir por una autopista un poco mejor. Y eso, por supuesto, que es más dramático a medida que aumenta la edad de la paciente. Una paciente de 80 años no se comporta de la misma manera que una paciente de 50 años o que una de 35 sometidas a exactamente la misma cirugía. Y eso está absolutamente y totalmente documentado. Por eso que hay grupos de pacientes donde nosotros vamos a tender más a hacer neoadyuvancia que a hacer cirugía primaria. Entonces, cuando revisamos las estadísticas más frescas, ya con pacientes más nuevas, por así decirlo, y con técnicas más nuevas, nos damos cuenta que el solo hecho de dejarla sin residuo tumoral macroscópico le aumenta 30 meses la sobrevida a la paciente. O sea, yo le dejo un pedacito apenas visible de tumor y esa paciente tiene 30 meses menos de vida. Yo invito a cualquiera de ustedes a pensar lo que es 30 meses de vida para algunos de ustedes y sobre todo lo que podría ser para una mujer alrededor de los 50 o 60 años que no tiene nietos, que está esperando conocer a su primer nieto. 3 años de vida es relevante. Entonces las preguntas que nos persiguen a nosotros somos, ¿cómo mejoramos las tasas de citorreducción óptima? ¿Cómo disminuye la probabilidad de que yo abriendo a la señora y haciendo un esfuerzo quirúrgico enorme, le deje tumor? Entonces, desde siempre hemos querido nosotros tener algún examen, o alguna mezcla de exámenes o algún mecanismo para poder limpiar un poco de todas estas pacientes cuáles son aquellas a las que yo voy a poder tratar quirúrgicamente de manera adecuada, de buenas a primeras. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la realidad de cada uno. No es lo mismo operarse en un hospital secundario de algo así que operarse con todos los estándares que probablemente tengan en la Fundación Santa Fe o en mi hospital. Yo tengo absolutamente todo lo que existe para poder operar a una paciente así y tengo las unidades de apoyo. Entonces, las realidades son muy distintas. Entonces, ¿hay algún examen que sea seguro, fácil, efectivo, reproducible? Claro, te dirán, como el título es laparoscopía para seleccionar pacientes, ustedes dirán la laparoscopía es lo mejor. Y no necesariamente, ¿cierto? Porque hay otros estudios que también nos proveen información crítica acerca de cuáles son los elementos que me van a servir para seleccionar a estas pacientes. Entonces, la laparoscopía es muy buena, pero no me aporta nada en el retroperitoneo. Yo no puedo ver los ganglios a través del peritoneo. Entonces, tampoco los exámenes de imagenología no tienen muy buen rendimiento para la carcinomatosis peritoneal micronodular. Hay pacientes con carcinomatosis que no tienen ascitis, que tienen una masa ovárica y que el escáner o la resonancia no la ve. Y el famoso CA125, hay gente que lo pide indiscriminadamente, tampoco es específico. Entonces, no es muy sensible. Entonces, ¿cuál de todos estos exámenes o procedimientos nos proporciona más información relevante? Y la respuesta es que ninguno por sí solo. Entonces, cuando vamos a las imágenes, por supuesto, estas han evolucionado un montón. No son las imágenes del periodo entre guerras, donde no había mucha información acerca de los peligros de la exposición a las radiaciones ionizantes. Y tenemos también un montón de desarrollo en términos de lo que puede un buen ecografista formado y con la sensibilidad en su cerebro de saber lo que está viendo, como podría ser estas imágenes que yo creo que cualquier persona que está sentada aquí y que no sospecha que eso es un cáncer, tiene que volver a hacer un reciclaje con respecto a los conocimientos que tiene ecográficos. Y lo mismo pasa con los estudios de las máquinas más grandototas. Y aquí voy a usar algo que presentó la doctora Palazuelos de vuestro centro, acerca de la importancia de los
ese no soy yo, acerca de la importancia de esta nueva generación de estudios de resonancia con las imágenes por difusión, que nos permiten detectar esos puntos críticos y esos hotspots que a los cirujanos que vamos a entrar a operar nos interesan mucho. La diferencia que hay entre las imágenes por difusión y lo que sería un escáner en la misma paciente son diametralmente distintas. Entonces, como dice un amigo mío, los ojos solamente ven lo que el cerebro conoce. También necesitamos que los radiólogos involucrados en el manejo de estos pacientes estén sensibilizados con estas técnicas y con la necesidad de estudiar de manera adecuada a estos pacientes. Entonces, se han desarrollado un montón de algoritmos distintos para poder ver de qué manera podemos seleccionar a estas pacientes. Y hay algunos que adscriben esto, que es el score de Sugar-Baker. Ahí el cirujano se sienta con su radiólogo y miran los lugares donde, o sea, cuadrante a cuadrante, le dan un score y de acuerdo a eso deciden si va a cirugía o va directamente a neoadyuvancia y después a cirugía. Hay otros estudios que relacionan parámetros clínicos, parámetros de imágenes y parámetros de laboratorio, le asignan un score y dependiendo de ese score van a saber qué probabilidad tienen de resecar de manera óptima o subóptima a las pacientes. Esto también permite discriminar. Y aquí es donde aparece, a principios de la década anterior, los estudios del Instituto Gemelli, comandados por la doctora Fagotti, donde desarrollan una manera de introducir la laparoscopía como el paso previo a la citorreducción primaria o a una neoadyuvancia. Y de esto ya se ha hecho eco la comunidad científica gineco-oncológica y básicamente esto ha sido ya incorporado en muchos centros importantes como parte del estudio pretratamiento de una paciente con una sospecha o con alta sospecha de carcinoma epitelial de ovario. ¿Y qué es lo que buscamos en la laparoscopía? Bueno, lo que todos sabemos que encontramos en un cáncer de ovario avanzado. Si tiene o no tiene carcinomatosis peritoneal, si tiene o no tiene carcinomatosis en las cúpulas diafragmáticas, si tiene o no tiene retracción o tiene enfermedad extensa en el intestino, en la raíz del mesenterio, en el aumento mayor, etcétera, etcétera. Y a eso le da un puntaje y ese puntaje se consolida en un puntaje final y de acuerdo a eso nosotros vamos a saber si esa paciente tiene alta o baja probabilidad de ser citorreducida de manera óptima. Y eso en general funciona bastante bien. Bien, salvo quizás en el intestino, donde a veces nos caemos un poquito, porque el intestino es muy largo y a veces cuesta mirarlo y cuesta tironearlo un poquito si es que está adherido y uno puede producir algún problema. Pero eso tiene que ver más con la experiencia del equipo. Esto no solamente lo validaron ellos, sino que ha sido extensamente validado por muchos equipos con grandes volúmenes en el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. El score de Fagotti anda por ahí por el 8, y eso significa que con más de 8 de score, la probabilidad de que esta paciente sea citorreducida de manera óptima es muy bajo, y esa paciente no se va a beneficiar de una laparotomía. La laparotomía de esta manera va a reducir la cantidad de pacientes que van a una laparotomía inútil, definida como una laparotomía que le va a dejar después de todos nuestros esfuerzos quirúrgicos, con todas nuestras tecnologías, algún pedacito de tumor, de un casi 40% a solamente un 10%. Y la mayoría considera hoy en día que es algo costo efectivo. Es muy fácil, es muy sencillo hacer una laparoscopía con algunos resguardos. Es una cirugía que dura 20 minutos. Uno evalúa de manera bastante adecuada toda la cavidad peritoneal y tiene una idea exactamente de lo que va a tener que hacer o de lo que no tiene que hacer. Y por supuesto Cochrane también se da el espacio para recomendar su incorporación como parte de la práctica clínica. También hay cosas más anecdóticas como poder también estimar el riesgo de complicaciones de acuerdo a lo que encontremos con la laparoscopía. Hay incluso algunos calculadores que usted puede tener en su celular que involucran el performance status, la cantidad de CITIS, el valor del marcador y el score de Fagotti para calcular, en este caso dio 3, si nosotros lo pasamos a el riesgo relacionado, 3 tienen un 8,4% de riesgo de complicaciones mayores y por lo tanto usted puede estimar cuál es el riesgo de esa paciente en particular. Entonces, resumiéndoles un poco, la cirugía no sirve si no es completa. O sea, hay que ser un R0 honesto. Y honesto significa
de verdad. No decir, mire, le dejamos aquí un pedacito, pero yo creo que son adherencias, yo creo que son fibrosis. Uno en el cerebro a veces acomoda las cosas a su manera, pero como todo está grabado, eso puede ser revisado. Y esa es la gracia, uno tiene que ser muy honesto. Segundo, no hay un examen que permita predecir la resecabilidad al 100%, pero la laparoscopía se acerca bastante. O sea, reducimos a muy pocas las pacientes donde decimos, sí, yo puedo hacer todo, y después, uy, le embarré, le dejé un pedazo. Y la laparoscopía de entrada, como primera parte de nuestro algoritmo, permite obtener la histología, hacer un staging peritoneal, predecir la resecabilidad, la dificultad técnica y la morbilidad postoperatoria. Entonces yo le voy a mostrar dos casos que son diametralmente distintos. Este es el primero. Paciente de 57 años con una histerectomía, con oforectomía derecha a los 40 años por miomas y algún quiste, alguna cosa. Y ella consulta por 6 meses de molestias intestinales vagas, pérdida de peso y una albúmina de 2,5. Ascitis importante, torto mental, masa pelviana izquierda de más o menos 6 centímetros adherida al sigmoide, un CA125 altísimo, un buen performance status, un examen físico concordante, decidimos hacer una laparoscopía y esta es la imagen. Fíjense en lo primero, esto es el mirado desde el ombligo hacia la pelvis. Esto es el aumento mayor, completamente retraído, lleno de metástasis. Es un peritoneo que está extensamente invadido. Esto es mirando hacia arriba, esa es la cúpula diafragmática derecha, ascitis, tiene algunos implantes en la superficie hepática, pequeños, pero fíjense, es una carcinomatosis masiva en una mujer de 50 años. Fíjense la retracción tumoral de todo el aumento mayor. Voy a adelantar un poco el video. Tomamos una biopsia, aspiramos la ascitis. Y a pesar de que su score de Fagoti es 8, lo cual la hace eventualmente resecable, el problema son los 2,5 gramos de albúmina. Si yo entro a operar a una paciente así, le hago una resección intestinal, eso no pega. ¿Ok? Entonces, le hicimos solamente una biopsia, le aspiramos la ascitis, esos son 20 minutos de cirugía, le instalamos el catéter de quimioterapia antes de que despertara. Eso es algo que hacemos con bastante frecuencia y lo conversamos con las pacientes. Si su biopsia o su laparoscopía es categóricamente un cáncer, va a salir con el catéter de quimioterapia. Con eso la paciente a los 7 días o a la semana ya está empezando su quimioterapia. Y lo mágico es que cuando la quimioterapia, comillas, le hace al tumor, que eso ocurre en gran parte de las pacientes, la reducción de la sintomatología es rapidísima. O sea, a las 2 semanas del primer ciclo de quimioterapia la paciente se siente mejor. Independiente que se le caiga el pelo y las cosas que todos conocemos de la quimioterapia, la paciente se siente mucho mejor, ya no tiene ese abdomen inflado. Y por mientras le recuperamos la albúmina, le hicimos una buena consultoría nutricional y a los 3 meses, esto es lo que se ve, esta es la misma paciente a los 3 meses, la misma paciente. Fíjense que el intestino ya no tiene lo que tenía antes, el epiplón mayor ya no está como estaba antes. Tiene solamente fibrosis, eso no es carcinomatosis activa, eso siempre nos sorprende decir, no, igual le queda. O sea, cuando sacamos los tubos, abrimos a la paciente y le hacemos las peritonectomías extensas, eso es prácticamente pura fibrosis. Y esta paciente se le hizo una peritonectomía completa y se logró un tratamiento adecuado. La paciente quedó sin enfermedad, completó su quimioterapia y sigue hasta el día de hoy sin enfermedad. Caso número 2, más o menos la misma edad, previamente sana, que llegó a consultar espontáneamente porque tenía un ganglio inflamado en la ingle izquierda. Le hice una ecografía en la consulta y efectivamente tenía una masa pelviana de más o menos 9 o 10 centímetros, pero no tenía nada de ascitis. Si uno dice cáncer avanzado de ovario sin ascitis no es cáncer de ovario, no, siempre. La resonancia muestra un tumor pélvico complejo que ocupa toda la pelvis, infiltra la pared rectal anterior, el techo de la vejiga, tiene nódulos en el epiplón, tiene nódulos en el hilo esplénico, tiene este ganglio inguinal enorme y no tiene masas retroperitoneales. Un performance status, como podría ser el de cualquiera de las personas que está aquí, un examen físico concordante, una CA125 no tan elevado, una albúmina de 4 gramos, vamos, lo mismo, laparoscopía. Quiero mostrarles las imágenes primero de la resonancia y este es un corte sagital. Si ustedes se fijan, estos son nódulos grandes que están infiltrando la pared vesical, como pueden ver ahí, y como pueden ver acá, de manera transmural.
Esta es la tumoración, que está detrás del útero. Y las sutilezas. Estas son las sutilezas que los radiólogos ven y que nosotros como tratantes también tenemos que estar preparados para ver. Fíjense la cúpula diafragmática derecha, que tiene esas, yo le digo, los pellizcos. Fíjense después la laparoscopía, acuérdense de lo que les voy a mostrar. Esos pellizcos que están ahí, o ese cambio de ángulo que está aquí, a veces también esconde alguna pequeña metástasis. Y eso uno lo hace sentado en el escritorio. Yo no saco nada con mirar esto así como una radiografía. Esto uno lo hace sentado con toda la tranquilidad del mundo, puede ser con un buen café en su escritorio. Lo mismo pasa en este, que es otro punto caliente para los cirujanos, que es el hilio esplénico. A veces se esconden las metástasis del epiploma mayor solamente en el hilio esplénico y usted deja a una paciente citorreducida de manera perfecta y se le quedó ahí. Y eso mata a la paciente. Entonces usted tiene que estar buscando eso. Aquí está el estómago, aquí cerquita está el páncreas. Es un hotspot para nosotros. Siempre revisen las imágenes con sus radiólogos porque van a aprender mucho. Y en ese sentido, parte importante de la preparación preoperatoria depende de nuestros radiólogos. Y una vez que usted termina de operar, vaya y muéstrele al radiólogo, porque el radiólogo va a necesitar ese feedback, va a aprender mucho más. Y si no vio algo, vayan a buscarlo de nuevo retrospectivamente. Ah, mire aquí, ya, próxima vez que vea eso, yo ya sé qué hace. ¿Ok? Esto es un tip. Cuando la enfermedad bulky, o sea, la enfermedad grosera, grotesca, está solamente en la pelvis, casi siempre la paciente va a ser completamente citorreducible. ¿Y eso por qué? Porque, digamos que de la ilíaca interna hacia adentro, todo es resecable. Absolutamente todo. Si usted lo único que tiene que respetar en la pelvis para no embarrarla es la ilíaca externa, porque ahí tiene que cortar a la paciente del ombligo hacia abajo. Es lógico. Y esta es la laparoscopía de esta paciente. O sea, ya vemos un epiplón que está cubriendo la masa tumoral, que habíamos visto por la resonancia, y que está solamente en algunos pequeños nódulos. ¿Ustedes lo ven ahí? No hay mucha enfermedad peritoneal. Hay una enfermedad masiva en la pelvis, pero no hay mucho más. Y acuérdense de esos pellizcos. Ahí están los pequeños pellizcos. Eso es cáncer. Esos son nódulos de carcinomatosis, que son fácilmente resecables. Eso no me va a evitar que yo la citorreduzca. Vamos a mirar el otro lado y les pongo este video porque es un contraste absoluto con lo que vimos en la otra paciente que es casi idéntica. Y aquí no me interesaba mucho más saber lo que había para abajo porque yo ya sabía que iba a tener que entrar a esta paciente. Entonces, traté de mirar allá arriba, pero sabía que tampoco había mucha enfermedad y visto esto, decidimos sacar el tubo y hacerle la cirugía de citorreducción completa, que consistió básicamente en una exanteración completa o casi completa, con resección de todo el techo vesical. Aquí está la pelvis completamente vacía, vacía y vaciada digamos, del carcinoma. Y esta es la pieza quirúrgica que incluye el útero, la pared vesical anterior del techo, el recto, los ovarios. Ahí está de lado, aquí se observa un poco mejor. Aquí está el recto completamente infiltrado. Aquí no hay un plano de clivaje y eso es todo tumoral. Y el hilo esplénico, por supuesto, eso no lo hice yo no soy cirujano oncólogo, yo soy solamente un gineco-oncólogo. Pero trabajo con buenos amigos y en ese sentido el equipo aquí siempre es mejor que el cirujano solo. O sea, aquí no hay un superhéroe, no hay un Superman, aquí hay un equipo que es fantástico. Fíjense en lo que es el hilo esplénico, ahí un poco de estómago que estaba adherido, ahí está algo de la cola del páncreas, etcétera, etcétera. La hemicolectomía derecha, porque también tenía nódulos en la válvula ileocecal, que eran casi estenosantes, que eran de la pared intrínsecos. Y después de 6 horas y 900 cc de sangrado, con una cirugía extensa, tenemos una paciente que se va directamente a la UCI, con transfusiones, con 6 días de nutrición parenteral desde el día de la cirugía. Porque esta es una paciente que tiene una doble resección intestinal y que va a requerir que la nutran, porque si no se va a desnutrir. Nosotros con esta cirugía le metemos un estado hipermetabólico horrible. Entonces tenemos que suplementarla por otro lado. Y después de una semana de hospitalización, con solamente 2 días de UCI, algunos días de cuidados intermedios y mucha kinesioterapia respiratoria, y eso siempre lo pongo en rojo porque nosotros recuperamos a la paciente no solamente operándola, sino que nutriéndola y levantándola y reincorporándola rápido a su vida.
tenemos una paciente en muy buenas condiciones. Esta es la paciente al día siguiente con su bomba de PSA y feliz, con una información esperanzadora. O sea, en usted logramos hacer lo que queríamos hacer. Y detrás de todo esto, del equipo de cáncer de ovario, no solamente está el tipo de la capa, sino que está la batichica, está el batimóvil, está absolutamente todo. Todo lo que gira alrededor de una paciente de cáncer de ovario es tremendo. No solamente el cirujano, no solamente el anestesiólogo, sino que el equipo de cuidados intensivos, el equipo de anestesia, las unidades de apoyo, imaginología, banco de sangre, UCI, UTI, todo. Esta es una paciente que congrega a toda la clínica. Y por supuesto que desde el punto de vista mío en particular, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de cirugía, como dijo en la mañana Daniel Sanabria, muchas canas y pelo caído que andamos por ahí, así que vamos por las mismas. Y por supuesto que la voluntad institucional, o sea, nosotros necesitamos el apoyo de las instituciones, porque si no tenemos el apoyo de la institución para desarrollar esto, se transforma en un brillo que dura un tiempo, como una estrella fugaz, y después no sirve para nada. Entonces, para los asistentes que trabajan en otros centros, yo sé que en la Fundación trabajan muy bien, porque tenemos mucho contacto, ¿están ustedes preparados para tratar a una paciente con cáncer epitelial de ovario como lo que acaban de ver? ¿Pueden ustedes o su equipo proporcionarle una citorreducción honesta a una paciente con un cáncer avanzado como el que acaban de ver? ¿Cómo van a estudiar una paciente con un tumor ovárico complejo? Yo a veces veo llegar en los pabellones de al lado pacientes con una ecografía hecha en el consultorio, con una imagen borrosa, espantosa, con la chapa de tumor ovárico complejo, siendo operada por personas que no son las idóneas. Y yo creo que todos lo vemos. Y hay gente que no se pone ni colorado. ¿Cómo va a evaluar si es una paciente adecuada para ser citorreducida? ¿Qué tan heterogéneo es el manejo de los cánceres epiteliales de ovario en su región, en su ciudad o en su país? Esto es una realidad no solamente de Chile o de Colombia, esto es en todo el mundo, son las mismas preguntas siempre. ¿Habrá que quizás centralizar regionalmente el manejo de estas pacientes? Yo siempre pongo esta última pregunta que siempre nos duele a los cirujanos. ¿Saben ustedes cuáles son sus tasas de citorreducción completa? La gran mayoría de los aquí presentes van a responder que no a cada una de estas preguntas. La gran mayoría. Y eso es terrible porque si nosotros queremos ofrecerle a nuestros pacientes lo que dicen las estadísticas, es parecido a lo que les voy a mostrar ahora. Yo siempre digo, podemos hacerlo bien, ¿cierto? Podemos decir que lo hacemos bien de verdad. O sea, podemos transferirle a las cirugías del doctor Heredia las estadísticas de los doctores de Europa. Y claro, uno se siente cuando está operando que está todo bien, pero a veces no sale exactamente igual. Y a veces sale un poquito peor y a veces sale francamente pésimo. Entonces, cuando lo que ofrecemos en realidad es esto y no esto, hay que tener cuidado. Entonces, quiero dejarles ese mensaje. La centralización del manejo de los cánceres de ovario es muy importante. Y segundo, la importancia del equipo. Aquí no hay un cirujano que opere mejor que otro, hay un equipo que maneja mejor. Y en eso integramos a los cirujanos, al equipo de imágenes, al equipo de la gente de terapia física, de rehabilitación, de ostomías, etc. Así que eso es lo que yo quería contarles hoy. Me pueden mandar un mail si necesitan la presentación. Encantado se las proporciono. Muchas gracias.